Bienvenidos líderes a otro episodio. El día de hoy me encuentro en Cartagena de Indias, en Colombia. ¡Vamos para allá! El día de hoy voy a hablarte de un tema muy recurrente que es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva consta de varias cosas y por lo pronto necesitamos tener claro tres de los aspectos que son fundamentales en cualquier comunicación. Y ya lo sabes tú, es el emisor, el mensaje y el receptor. Estos tres son las partes medulares, son el núcleo de cómo debe fluir la comunicación. Si tú como líder no puedes comunicar de manera efectiva a todos tus seguidores o a tu equipo de trabajo, es probable que no tengas los resultados que esperas de ellos. Y no solo aquí, siempre lo digo, es en la vida en general. Te voy a contar una breve historia. Una vez tuvimos un empleado que llegaba normalmente tarde y él no comunicaba cuál era la situación. Sin embargo, el líder tampoco procuraba saber esta situación. Y te voy a contar un poco más. Se emitió un comunicado para que este empleado y para que todos en general recordaran que deberían llegar pronto al trabajo, y aún así este empleado seguía llegando tarde. ¿Qué es lo que pasa aquí? No hay comunicación de una sola vía y es por escrito. Más adelante veremos los estilos de comunicación y en ese orden cómo son preferentemente más estables. El principal obviamente es el one-on-one, que es el uno a uno, hablar el mensaje de una persona hacia otra y que no solo sea de una sola vía, sino que sea de dos vías. Por lo tanto, puede haber retroalimentación en el mensaje. Dice un dicho por ahí, todos pueden ser comunicadores, pero pocos saben comunicar efectivamente el mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre un comunicador y un comunicador efectivo? La diferencia es que el comunicador efectivo siempre se asegura de que el mensaje fue recibido de la parte receptora correctamente. Es decir, que no haya entendido algo similar o no haya entendido una cosa diferente a lo que él esperaba que se entendiera. Continuamos con la historia de este empleado. ¿Qué crees? Después del comunicado, él seguía llegando tarde. Chequen de nuevo, aquí hay una comunicación de una sola vía. Se le dijo que debía llegar temprano. A lo que él respondió, ok, después de un mes, ¿qué creen? Que sigue llegando tarde y nadie sabe por qué. En ese tiempo uno de sus amigos se le ocurre preguntarle su situación a este empleado y resulta que previo a este tiempo él no tenía una responsabilidad alguna de llevar a sus niños a la escuela. Sin embargo, ahora que empezaron periodos escolares, pues él tenía que dejar a su niña en la escuela antes de llegar a su trabajo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hubo falta de comunicación total. El empleado debió haber tomado la iniciativa de comentar esta situación para no generar una repercusión en su empleo. Y el líder, por supuesto, que debió haber platicado, hablado, preguntado la situación para poder evaluar su situación y si es verdad que ameritaba una sanción o simplemente ameritaba un acuerdo. Ya que a fin de cuentas todo puede llegar a un arreglo cuando comunicas efectivamente. Un buen líder tiene una gran visión y un buen líder es un excelente comunicador de esa visión para los demás. Ya vimos lo que es comunicación efectiva. Coméntame si has tenido algún manejo de conflictos complicado y que hayas tenido que comunicar y se haya entendido el mensaje de una manera totalmente diferente. Normalmente este tipo de comunicaciones causan conflictos. Y en el manejo de conflictos te tengo otro video muy especial que te voy a dejar en la descripción o en las tarjetas de aquí. No olvides comentarme cuál es esa situación en la que te has encontrado y cuéntame si tú eres uno de esos comunicadores o eres un comunicador efectivo. Te invito a que comentes, des like y te suscribas a este canal. Te envío saludos desde Cartagena de Indias, Colombia. Mi nombre es José Cortés y quiero que hoy tengas un día lleno de éxito. Vamos a hacer un concurso, no te pierdas, estate al tanto que ese video va a salir en unos días. Nos vemos.